Hoy vamos a hacer algo que parece casi imposible. Vamos a reconstruir una historia que se había perdido, la de una ciudad en la mismísima frontera de la España medieval, una memoria que, estuvo oculta durante siglos. Nos vamos a meter de lleno en el siglo X para intentar entender cómo era vivir en un sitio que estaba literalmente siempre al límite. Y claro, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo demonios sabemos quién mandaba en una ciudad hace 1100 años si no queda ni un solo archivo oficial? Imaginen la escena, es como un puzzle al que le faltan, no sé, el 90% de las piezas. No hay crónicas de la ciudad, no hay registros, nada. Entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Es que acaso se puede hacer algo? Pues la respuesta, y esto es lo fascinante, se esconde en los detalles. La clave es no buscar un gran libro de historia, porque no lo hay, no. Hay que actuar como auténticos detectives. La historia, al final, se reconstruye a partir de pistas sueltas, de fragmentos. Qué sé yo, una firma en un documento por aquí, una mención en un texto de otro lugar por allá. Son como pequeños susurros que nos llegan del pasado. Venga, vamos a meternos en materia. Nuestro misterio arranca en la Zamora del siglo X. Pensemos en el escenario, una época súper turbulenta, un lugar estratégico total, justo en la frontera caliente entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. Y para colmo, es una ciudad de la que, como decíamos, apenas tenemos crónicas directas, un auténtico rompecabezas. Y aquí entra en juego nuestra herramienta principal, nuestra piedra roseta, por así decirlo. Se llama episcopología. Ojo que el nombre suena muy técnico, pero en el fondo es un catálogo, una lista de los obispos de esa zona. Pero no es una simple lista de nombres, ¿qué va? Es el resultado de una investigación brutal, súper minuciosa. Para un historiador, cada nombre que aparece ahí es una pieza de oro, una pieza clave de ese puzzle que intentamos montar. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿cómo pasamos de tener unos cuantos nombres sueltos a construir una historia con sentido? Pues el proceso es un trabajo de chinos, ¿eh? Es rastrear, verificar, volver a comprobar, ir conectando los puntos poco a poco a lo largo de décadas y décadas. Mirad, esta es la primera pista. ¡Zas! En un documento del año 912 aparece esto. Attila Dei Gratia Zamorensis sedis episcopus. O sea, Atila, por la gracia de Dios, obispo de la sede de Zamora. A ver, no sabemos mucho más de él, pero ya lo tenemos. Un nombre, un lugar y una fecha. Es una huella imborrable que ha sobrevivido más de 1000 años. Y seguimos tirando del hilo. Pasan los años y de repente, en el 927, en otro documento que no tiene nada que ver, ¡boom!, otra firma. Dulcidius Zamorense sedis episcopus. Dulcidio, obispo de Zamora. ¿Qué significa esto? Pues que Atila, el primero, ya no está. Hay un nuevo líder. La línea temporal poquito a poco empieza a dibujarse. Y damos otro salto en el tiempo. Más de 30 años después, en el 959, aparece otro, Dominicus Episcopus in Zamora. Domingo. ¿Se entiende el método? Al repetir este proceso una y otra vez, buscando en decenas de documentos, los historiadores consiguen trazar una línea de sucesión que cubre, casi un siglo entero. Ojo, que esto no es tan fácil como parece. El proceso es súper metódico. No vale con encontrar un nombre y a la lista. No. Primero, localizas la mención. Segundo, y esto es crucial, tienes que comprobar que el documento es auténtico, que no es una falsificación posterior. Luego cruzas las fechas con todo lo que sabes, reinados de reyes, batallas, otros eventos, y ya al final, con todas esas piezas bien verificadas, es cuando puedes empezar a reconstruir la cronología del poder en esa ciudad. Y la pregunta del millón es, después de todo este trabajazo de detective, ¿qué es lo que sale a la luz? Pues el resultado es este, una lista de 5 hombres, 5 obispos que estuvieron al frente de la diócesis de Zamora durante casi todo el siglo X. Aquí están Atila, Dulcidio, Domingo, Juan y Salomón. Fijaos en la tabla, porque lo interesante no son solo los nombres, sino cuánto duraron en el cargo. Vemos periodos de una estabilidad tremenda, como los 30 años de Dulcidio. 30 años, y luego otros súper cortos, como los 3 de Salomón, justo al final. Eso ya nos dice algo. Y claro, la columna de los reyes de la época nos ayuda a poner todo esto en el contexto del Reino de León. A ver, vamos a verlo de forma más gráfica. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Es una sucesión de poder, un relevo casi sin interrupciones durante un siglo. ¡Un siglo! Desde Atila, al principio, hasta Salomón, que fue el último justo antes del desastre. ¿Y qué nos dice esto? Pues algo muy importante, que a pesar de ser una ciudad de frontera, con todo lo que eso implicaba, Zamora tenía una estructura de poder sólida, organizada y que aguantaba. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. Porque claro, no son solo nombres en una lista. Detrás hay personas con historias alucinantes. El caso de Dulcidio, el segundo obispo, es que es de película.
Antes de ser obispo de Zamora, el tipo luchó en la famosa y desastrosa batalla de Valdejunquera. Lo capturaron y se lo llevaron prisionero a Córdoba, a la capital del califato. Estuvo allí años, hasta que lo liberaron, y volvió para acabar siendo el obispo. De repente la historia cobra vida, ¿verdad? Pero claro, toda esa estabilidad, esa organización, no podía durar para siempre. A finales del siglo X, en el sur, emerge una figura que lo cambiará todo. Una auténtica pesadilla para los reinos cristianos, Almanzor, el líder militar de Al-Ándalus. Y para Zamora, su llegada fue sencillamente el principio del fin. Vamos a transportarnos a ese momento. Imaginemos la escena. Estamos en el año 976. El obispo de entonces, Juan, está en Zamora, a lo suyo, haciendo sus tareas, firmando papeles. La vida en la ciudad sigue su curso normal. Hay una sensación de paz, pero es la calma que precede a la tormenta, una tormenta terrible. Solo 3 años más tarde, en el 979, Almanzor lanza una de sus campañas militares muy cerca de Zamora. Y una de las crónicas árabes de la época nos da una cifra que pone los pelos de punta. Dice que volvió a Córdoba con 13.000 cautivos. 13.000. La escala de la violencia, del conflicto, era simplemente aterradora. Y aquí nos topamos con otro de los grandes desafíos del historiador. En el 981, Almanzor ataca Zamora directamente. Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues las fuentes no se ponen de acuerdo. Un cronista árabe, Al-Udri, dice que fue una expedición sin más, pero otro afirma que conquistó la ciudad y sus alrededores. ¿Quién tiene razón? ¿A quién creemos? La verdad seguramente esté en un punto intermedio, pero esto demuestra perfectamente lo que es la niebla de la historia. Es muy difícil saber las cosas con certeza. El caso es que el asalto fue sistemático, implacable. No fue un ataque aislado, fue una guerra de desgaste que duró 20 años. Campaña en el 79, otra en el 81, otra en el 84. La presión era constante. En el 986, con León y Salamanca ya conquistadas, Zamora no puede más y capitula. En el 988 sufre un asedio devastador. Y el golpe final llega en el 999, cuando se instala un gobernador musulmán en la ciudad. Aquella línea de obispos, esa estructura que había aguantado casi un siglo, se había roto. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué sacamos en claro? ¿Qué hemos aprendido al reconstruir esta lista de obispos? ¿Qué nos cuenta en realidad esta lista de nombres que hemos rescatado del olvido? Pues nos cuenta que esta lista es mucho más que una curiosidad para archiveros, es ni más ni menos que la crónica de la supervivencia y la resistencia de Zamora. Durante casi 100 años, a pesar de las guerras, a pesar de las batallas, a pesar de que hasta sus obispos eran capturados, la ciudad aguantó. Mantuvo su estructura, su liderazgo y, sobre todo, su identidad. Porque al final, cuando juntas todos esos fragmentos, todos esos susurros del pasado, no estás recuperando solo una lista de nombres, estás recuperando la historia de toda una comunidad, que luchó con uñas y dientes por sobrevivir en un mundo increíblemente violento y cambiante. Es una historia contada a través de las únicas huellas que dejaron, sus firmas en viejos pergaminos. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si un simple catálogo de obispos puede esconder una crónica tan épica de guerra y resistencia, ¿se imaginan cuántas otras historias increíbles sobre la vida, la cultura o la supervivencia estarán ahí fuera, esperando, escondidas en los documentos más aburridos e inesperados que podamos imaginar?